11:36 de la mañana en todo el país. Recibimos a nuestro próximo invitado. Se trata de Carlos Stajano, presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado. Bienvenido una vez más al programa. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Como siempre, un gusto estar acá en este canal y un saludo especial a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hablamos en enero con el pronóstico, en enero de este año, con el pronóstico de un febrero sin lluvias o escasas lluvias. Algo que se confirmó, pero además con un mes de marzo que tuvo la primer quincena también con ausencia de precipitaciones. En aquel momento Stajano decía, bueno, tenemos un déficit acumulado, porque esto viene del fenómeno de la Niña, 3 años consecutivos de falta de lluvias, un acumulado de precipitaciones de 800 milímetros en los últimos 3 años, y a fines de enero del 23 Stajano decía, estamos al borde del colapso. Después llegaron algunas lluvias. ¿Zafamos? Zafamos, sí, fue como un aliciente para gran cantidad de productores, eso es verdad, porque llovió en varios lados del país, no para todos, porque la lluvia no es general ni es para todos, no es un riego. Pero sí hay gente que, por ejemplo, tenía cultivos que estaban cerca del llenado de grano, por ejemplo, los cerealeros, a eso lo salvó. Ni que hablar. El agua en el momento de llenado de grano es lo más fundamental, porque un grano, de la mayoría de ese grano, es agua, y lo llenó. Otros tuvieron la desgracia de no tener esas lluvias, o la tuvieron en forma escasa. Entonces, para esos la solución no llegó. El problema que yo te decía en la entrevista anterior era que no se podían demorar las lluvias mucho. No entrar a un otoño seco. No entrar a un otoño seco. Y no entramos en un otoño seco gracias a esas lluvias. Claro, a ese otoño seco gracias a la lluvia, que creo que fueron alrededor del 15 de marzo. Eso dio posibilidades a un crecimiento compensatorio de las pasturas que se vinieron como leche hervida, vamos a decir. Pasó en los jardines de las casas, ¿no? Exactamente. Que de repente arrancamos todos unos pastizales brutales. Claro, parecía lluvia, sol, calor. Que le hubieran echado fertilizante. Sí, bueno, sí. Fue un efecto más o menos similar. El tema, que como yo te decía, no fueron para todos generales. Hubieron lugares que se llovió un disparate, como por ejemplo en Rocha. Hubieron lugares de 200 milímetros en el mes de marzo. En Maldonado, en la parte más norte y cerca de zona 9, de la ruta 9, sí llovieron de forma interesante y se salvaron varios cultivos de soja y demás. Pero de ruta 9 hacia, digamos, hacia abajo, hacia la costa, no llovió. Ya no fue gran cosa. Ahora, zafamos del colapso ese al que hacías referencia tú, en caso de que siguiéramos con una seca que ya venía de varios meses, ¿no? Zafamos del colapso. Ahora, el impacto y las consecuencias de la sequía, eso está, no quedó. El impacto está y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Fíjate que vamos a anda a comprar una lechuga, o un kilo de tomate. Cualquier verdulería, vos ves los precios como oscilaron. Vos mirás la fruta, que es mucho más chica, capaz que es más rica porque es más concentrada, pero tiene menos agua. Pero bueno, son las consecuencias que trae todo este fenómeno. Pero lo más interesante es que el déficit hídrico que yo te decía, que eran 800 milímetros, no fue compensado. Entonces, seguimos con ese déficit. Seguimos con ese déficit importante y ahora ya ves que las temperaturas empezaron a bajar, se empieza a detener el crecimiento de las pasturas. Vos fíjate que no es lo mismo lo que crece una pastura en verano que lo que crece en invierno. En eso la diferencia, por ejemplo, si una pastura crece 3 veces en verano, crece 1 en invierno. O sea, es un 3-1. Entonces, hoy los productores, la alternativa que tienen es intentar bajar la dotación cuanto antes posible, la dotación de ganado, por ejemplo,
intentar hacer raigrases, avenas o lo que sea, para intentar que el ciclo que tienen en el campo se compense con el crecimiento que tienen esas gramíneas. Y bueno, y la otra es un tema económico, es racionar ganado, darle fardos, va a faltar mucho la fibra, evidentemente, este invierno. No se produjo fibra en verano y lo que es peor, no se llevó, digamos, a la parte, digamos, de mantenimiento de buenos forrajes que den buenas cantidades de forraje para invierno. O sea, es todo un problema. Recuerdo que vos hablabas del tema de los forrajes y decías, bueno, porque además no vamos a tener alimento y ¿a dónde vamos a ir? Porque Argentina y Brasil, también Argentina una seca brutal. Están en las mismas condiciones, claro. Argentina y Brasil están en las mismas condiciones. Están el sur de Brasil y lo cercano nuestro a Argentina vivieron el mismo proceso. Por lo tanto, estamos en unas condiciones que son bastante deficitarias en la parte de alimentación ganadera. ¿Se puede importar eso? Y no, porque el costo de flete, fíjate, tenemos que ir a regiones que están muy, muy lejanas. Entonces, el costo de los fletes son totalmente, va en forma negativa a las posibilidades de los productores. Más si los productores que en verano no pudieron hacer esas reservas y las tuvieron, no solo no las pudieron hacer, sino las tuvieron que gastar en alimentar el ganado. Hoy entramos a un invierno con poco pasto en los campos, sin posibilidad de abastecerlos de fibra, porque no hay. Con, por ejemplo, las raciones carísimas. ¿Por qué? Porque se perdieron cosechas de maíz, de trigo, de todo lo que hace una ración. Entonces, en esos casos, vos tenés que sí o sí bajar la dotación, no tenés otro. Y que algún productor, aquellos más favorecidos, tengan la posibilidad de recepcionar ese ganado y engordarlo a feedlot o lo que sea, que depende mucho del precio. Claro, y otro elemento a tomar en cuenta, supongo, será el endeudamiento, porque si bien todavía estamos en emergencia agropecuaria, porque en enero se extendió por 90 días más, o sea, hasta fines de abril, todavía está vigente la emergencia agropecuaria, no sé si la van a seguir extendiendo o no, desconozco. Y yo recuerdo que tú hacías referencia a los préstamos de República Microfinanzas. Sí, sí. Con un interés muy bajo, con algo 2 años sin pagar amortizaciones de capital. muy conveniente para los productores para dar una mano, pero también es un elemento que hay que afrontar y que, bueno, cómo siguen ahora, no sé, depende o no si sigue o no la emergencia agropecuaria, pero también es otro elemento importante. Es otro elemento importante. Los créditos ya están. Creo que para esos créditos se anotaron 8.000 productores. 8.000. Cuando viniste nos habías hablado de 2.000. Cuando viniste en enero habías hablado de 2.000. Hoy son 8.000. Hoy son 8.000. Es un buen porcentaje porque los productores generalmente no quieren endeudarse y toman la palabra crédito como mala palabra. Ahora, si el Estado te subsidia un crédito y ese crédito te cobra solo el 2% de interés anual, pero a su vez te permite que no pagues los primeros 2 años, eso para mí fue la mejor medida que adoptó el gobierno. Y porque te traslada el problema de hoy para dentro de 2 años o 3 años. Es patear la pelota para adelante. Patear, ¿no? para adelante. Pero bueno, de alguna manera nos permite tomar oxígeno ahora. Ahora, ¿hasta cuánto dinero se puede obtener a través del BROW Microfinanzas? Y mirá, se da unos $55 por cabeza de ganado. O sea que son, si vos tenés 1.000 cabezas, son $55.000. ¿Solo para productores ganaderos? También para otros productores, pero eso lo analiza caso a caso el banco.
Pero hay préstamo Hay República préstamos, Microfinanzas para el sector agrícola, por ejemplo. Sí, 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 también. Y bueno, son digamos, cuerdas de salvación que es lo único, yo te decía, lo único que resuelve esta seca es que empiece a llover, no hay otra. Y por suerte le llegó a tiempo a algunos productores, otros no, pero no podemos decir, bueno, vamos arriba. Sí, sí, está todo bien, porque Sí. inevitablemente el impacto de la sequía va a pegar en todos, porque nos va a afectar. Vos decís, bueno, pero si yo trabajo en una oficina, ¿qué tengo que ver yo con el campo? Bueno, pero ¿y vos qué comés? O sea, Claro, lo que comemos viene del campo. Vas a la carnicería, A la carnicería, a la verdulería, a la verdulería, hablemos de comer sano, ¿no? Vas a la verdulería y decir, bueno, me voy a comer una ensaladita, te haces una ensalada de lechuga y tomate y vale 300 pesos. Yo el otro día hablaba con un amigo y decía, pero la carne está cara. ¿Está cara? Está barata ahora. Aprontate después. Ah, sí. Para dentro de algunos meses para adelante. Eso te quería preguntar, porque también está el tema que para evitar esa disparada de precios el gobierno decide importar frutas y verduras, por ejemplo. Eso sirve porque, bueno, de repente le sirve al bolsillo a la gente, decir, bueno, importado, lo mismo que pasó con la carne, ¿no? La carne uruguaya se paga tan bien afuera que nosotros no la podemos pagar, porque el kilo de pulpa que acá pagamos 500 pesos lo venden a 1000 a China, por ejemplo. Entonces lo venden. Y para nosotros importan carne de buena calidad y a precios accesibles. ¿Pasará lo mismo con todo el tema de frutas, verduras, etcétera? Y todo eso está influido, no hay duda. Actualmente no creo que esté importando mucho el gobierno, sí está importando papa, que es algo que es necesario para toda la población en general, pero por ejemplo en el tema de frutas y verduras es muy escaso, porque es lo que yo te hablaba, ¿de dónde vamos a importar? El sur de Brasil estaba en la misma, de Paraguay, Argentina qué sé yo. en lo mismo, y de Paraguay sí. Ahí sí se está importando. Se está importando, ¿sabes qué? Cereales para el tema de formación de raciones. Sí. Sí, hay que recurrir a otros lugares. Hay que recurrir a otros lugares y cuando vos pensás en recurrir a otros lugares tenés que valorar más el tema de precios. Traslado es fundamental. Se te van sumando, entonces ahí el productor tiene que empezar a pensar, ¿qué es conveniente? ¿Hacer hoy un verdeo o hacer o abastecer, por ejemplo, con raciones carísimas? Y algunos optan por abastecer su ganado con raciones y otros con verdeos, pero yo les recomendaría que hicieran verdeos porque las raciones van a estar demasiado caras. Ahora, para el productor rural, como es tu caso, la situación es de encarecimiento, o sea, los productos los van a vender mejor. Bueno, yo te digo cómo es la cosa. Para el productor rural, desde que se declaró la emergencia, ahora viene en pérdida. Son meses de pérdida. Que los Eso se asume. declaró en octubre, ¿fue el año pasado? Octubre, sí. Son meses que está pérdida. El otro día decían las pérdidas de la lechería solo son 75 millones de dólares. Solo en este periodo. Más el tema de la preñez y todo en la parte de ganado de carne que no se hace, que eso se va a ver recién el año que viene. Pero por otro lado tenemos todo ese tema de los precios que se han disparado, porque claro, si la ración se hace con cereales y se perdieron las cosechas, para darte un número, se espera que la producción actual de cereales con respecto a la del año pasado baje al tercio. O sea, eso es hablar de una caída drástica. Y te digo más, el problema más grande que tienen hoy actualmente la gente que plantó es que muchos perdieron todo. ¿Y a quién se le traslada el problema? Al Banco de Seguro. El Banco de Seguro, el otro día habló a Morín, dice que va a tener una pérdida de 80 millones de dólares. Ahí tenés otra secuela más de este problema.
Entonces, estamos perdiendo no solo los productores, todo el país. Se calcula que las pérdidas de todo esto para el país le va a salir 2.000 millones de dólares. Es una pérdida considerable. Ahora, la gran pregunta es, porque se habló algo de esto, el tema es qué se ha concretado. El visualizar el problema a futuro. O sea, ¿qué estamos haciendo para tener alternativas de agua, alternativas de alimentación, alternativas de cultivo, alternativas de riego? Porque bueno, este problema lo vamos a tener de nuevo cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor intensidad. O sea que las consecuencias van a ser cada vez peores. ¿Se está generando un plan alternativo para prever? Sí, se está generando un plan alternativo que siempre va a ser paliativo. Vamos a aclarar. Sí, sí. La cantidad de agua que cae en una lluvia es imposible producirla. Además, eso lleva un costo producirla, porque vos tenés que extraer con energía de abajo agua para arriba. Pero después está el problema de cómo la distribuís. Tenés que tener todo un sistema de riego. Eso sigue agregando costos. Entonces, vos terminás que esto, en realidad, el producir algo, si por ejemplo, no sé, te voy a hacer un disparate, una manzana te sale producirla en esas condiciones porque viene un año de seca, no sé, 100 pesos, vos no vas a tomar, porque no vas a hacer eso porque vos vas a perder plata. Hoy 3 manzanas rojas valen 120, 150 pesos en el almacén, ¿no? Por las dos. Manzanas rojas, 150 pesos. Es una locura. Pero todo es un tema del costo que a tu explotación le llegue. Es todo un cálculo económico, digamos. Ya te digo, el compensar las lluvias es imposible. Nosotros tenemos una explotación que se dice extensiva, de cultivos extensivos y de ganadería extensiva. Dependemos sí o sí del clima. Y hay años por eso que vienen bien y otros que vienen mal. Desgraciadamente hoy estamos ligando el tercer año que viene mal. Por eso yo te decía, espero que esto no sea lo normal de acá para adelante. Bueno, hay algunas voces que dicen que sí, que Sí. esto es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar porque esto, Claro. esto es lo que se viene. Ahora, la producción extensiva, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, porque tiene la ventaja de tener una producción natural. Bueno, la ganadería uruguaya, que es excelentemente Conocida por codiciada eso. en todo el mundo, por la naturaleza, por la crianza de los animales a cielo abierto, con pasturas naturales, etcétera, etcétera. Los cultivos también, aunque, bueno, hay allí algunos temas vinculados a lo transgénico, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, ¿tendríamos que pensar en cambiar la forma de producir? ¿De ser extensiva a intensiva, por ejemplo? De hecho, se está cambiando. O sea, los feedlot que antes eran muy escasos, hoy ¿Qué son los feedlot? Para que la gente que no sabe. son lugares donde se encierra ganado y se le da de comer raciones para después ese ganado repunte rápidamente y aumente la capacidad de producción Como de el carne. pollo de granja, ¿no? Que lo ponen Sí, ahí, exactamente. lo potencian y después te venden un pollote sin hacer alusión Claro. a la avícola de pollote. Sí, Un saludo para los Balbi. El tema que nuestra ganadería se caracteriza por una ganadería que come pasto natural. Lo de feedlot es generalmente explotaciones como en Australia, como en Estados Unidos, que Nueva siempre es Zelanda. un manejo más intensivo, con todos los prejuicios que tiene ese manejo intensivo a la calidad de lo que se vende y también a la mano del hombre, ¿no? Porque todo lo que el hombre maneja generalmente tiene algún problema correlacionado con esa producción. Entonces, sí nos vamos a tener que ir hacia ese tipo de ganadería si esto se prolonga en el tiempo. Como conveniente, es mejor obtener la parte de producción de carne a pasto
que de todas maneras es mucho más natural y eso. Y por algo la gente en el exterior nos compra por eso. Y nos reconoce también el producto por eso. Bill Gates no vino al final a Uruguay, que lo habían invitado a probar la carne con aquel invento de la carne sintética. Bueno, esas son otras locuras que le dijeron, te vamos a invitar a que vengas a Uruguay, Bill, y te comas un buen churrasco uruguayo a ver qué opinás. Sí, esas locuras que a veces surgen, porque si vos pensás, ¿cómo va a ser la humanidad del futuro? Ah, qué pregunta. ¿Estaremos comiendo en un plato o tomaremos dos pastillas y será ese el almuerzo? El almuerzo va a ser 2 pastillitas y yo no sé si estoy sentado contigo o con un holograma de Carlos Estajano, porque la inteligencia artificial también nos está llevando de las narices. Claro. Me parece que vamos al galope rumbo al precipicio, ¿no? Me da la sensación. Yo creo que sí, que esos que son necesidades de compensar cosas, el aumento de la población mundial ya es una locura. Pero ¿cómo mantenés ese aumento si no es de ese tipo de formas? Ahora, evidentemente hay algo que está mal hecho, ¿no? Porque somos 8.000 millones de habitantes, tenemos un país como Argentina que produce para 500 millones de habitantes y sin embargo, en un país que son 45 millones de habitantes, tienen 20 millones de pobres. Claro. Más allá del clima, ¿no? Que eso no tenemos cómo manejarlo. A la mala distribución. Pero también hay un pésimo manejo de los recursos por parte de los gobernantes, por parte de los seres humanos, hombres y mujeres, que nos han llevado a una situación realmente muy, muy complicada. Y bueno, los productores en esta les toca bailar con la más fea, como se dice. Esta es la más fea. O bailar con el más feo, porque ¿por qué siempre bailar con la más fea? Con el más feo también. Según el gusto del cliente. Claro, porque también habemos hombres muy feos. Carlos, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. El panorama realmente no es muy alentador, que digamos. No es alentador, no es lo crítico que podía haber sido, tampoco. Pero es un problema que va a ser un problema económico en el corto plazo para el productor. Claro. Sin duda, y para la población que va a ver la carestía de los alimentos. Nada menos. Se refleja en el tema de los alimentos, algo fundamental para la cocina de la casa. Sin duda. Carlos, gracias, hasta pronto. Bueno, gracias Marcelo, un gusto. Gracias igualmente. Hacemos una pausa a las 11:58, ya venimos.